Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hablando de desenmascarar al enemigo, estamos hablando de la tentación de Jesús. Estamos haciendo un ejercicio, estudiar el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, cuando Él va a comenzar su ministerio. Y lo estamos analizando desde los relatos de los 3 evangelistas que lo mencionan. Ayer hablamos de Marcos y dijimos que Marcos refiere, por ejemplo, 2 cosas muy importantes: las fieras que habían en aquel lugar y los ángeles que venían y le fortalecían. Hablamos de Mateo. Mateo podríamos decir que tiene el pasaje más extenso acerca de la historia y nos habla de detalles de los cuales compartimos el día de ayer que son muy importantes tener en cuenta. En el Evangelio de Lucas leemos una vez más que Cristo fue dirigido al desierto con un propósito en particular. De forma clara, Lucas narra que Jesús, mire, verá los versículos 1 y 2 de Lucas 4, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Acuérdense que les dije ayer que mientras Mateo da a entender que Cristo fue tentado cuando tuvo hambre después de 40 días, Lucas no. Lucas nos da un detalle muy interesante, porque cuando él utiliza la forma de que Cristo fue dirigido de una forma, ¿cómo lo decimos? Con un propósito. Fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Entonces es una tentación que no duró un solo día, sino que fue tentado durante ese periodo de tiempo. Ahora, aquí vienen los detalles interesantes. Es importante notar que en medio de la tentación, Cristo es reconocido como el Hijo de Dios en 2 ocasiones. Si usted lee Lucas 4, que es el texto que estamos leyendo ahora, si usted lee los versículos 3 y 9, y si se devuelve a Mateo 4, donde está la otra historia, Mateo 4, versículos 3 y 6. ¿Por qué es significativo? Porque Adán también es llamado Hijo de Dios en las Escrituras. Lea Lucas 3:38. ¿Pero qué pasó con Adán? Recuerde que Adán fracasó en su representación nuestra cuando fue tentado por la serpiente en el Edén. Pero el Hijo eterno del Padre triunfó en el desierto en nuestro nombre. De igual manera, en Éxodo capítulo 4, versos 22 al 23, leemos que Dios se refiere a la nación de Israel como mi hijo, mi primogénito, pues él mismo trajo dicha nación a existencia a través de Abraham y lo apartó para hacer de él y formar con él una nación. Lo que implica que Jesús estaba actuando también en representación de Israel. Recuerden que Israel también fracasó en el desierto. Entonces podemos decir que tanto Israel, que fracasa en el desierto, y Adán, que fracasa en el jardín, Cristo fue al desierto a triunfar sobre los poderes de las tinieblas, en nombre de los 2 hijos de Dios que previamente habían fracasado en su intento por cumplir la ley de Dios, Adán e Israel, y en representación del resto de los hijos de Dios que también hemos fracasado en el camino. Cristo Jesús hizo lo que ningún otro pudo hacer antes, y los méritos de su perfecta obra fueron entonces contados a nuestro favor. Mire que después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús podía estar físicamente muy hambriento, pero espiritualmente estaba lleno. Y esa llenura fue la clave para su victoria ante la tentación. Pues en la guerra espiritual, el problema se presenta cuando usted y yo estamos llenos físicamente. Es que es interesante mirar hoy los testimonios de los cristianos. ¿En qué se basan? En contar testimonios de su llenura física, de su llenura material. Hoy encontramos a los cristianos llenos de lujos, de casas grandes, bonitas, de vivir en función de tener cosas espectaculares. Y yo no quiero decir que vivir bien sea malo, no, en ningún momento.
Pero lo que quiero decir es que en la guerra espiritual el problema se presenta cuando estamos llenos físicamente, llenos de lujos, llenos de comodidades, pero hambrientos espiritualmente. Ese fue el fracaso de Israel como pueblo. Ese fue el fracaso de Adán como el padre de la creación. Mientras más alimentamos los deseos de la carne, dando rienda suelta a las pasiones que combaten en nuestro interior, más ahogamos y debilitamos el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Mi querido Hijo de Dios, que escucha Maná cada mañana, sin llenura del Espíritu, quedamos completamente a expensas de Satanás a la hora de la tentación. Ahora, yo quiero aclarar un tema importante, y es la diferencia que hay entre la tentación y la prueba, porque son preguntas que suelen hacernos mucho a los pastores. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba, y entre la tentación y el pecado? Bueno, si usted mira el Evangelio de Mateo con el ejercicio que estamos haciendo de leer la misma historia en Mateo, en Marcos y en Lucas, Mateo presenta a nuestro adversario como un acusador que nos hace oposición por medio de la tentación. Vamos a explicar entonces la diferencia que hay entre una tentación y una prueba. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la tentación y la prueba, siempre utiliza el mismo término, un vocablo griego que significa tanto tentar como probar. Y de pronto a veces para los que estudian más profundamente podría ser un poco confuso, porque las Escrituras afirman que Dios no tienta a nadie. Acuérdese que eso lo dice Santiago capítulo 1 verso 13. Pero la Biblia a la vez enseña que a través de múltiples pruebas que vienen de parte de Dios, el hombre crece y es madurado espiritualmente. Entonces, la diferencia entre una tentación y una prueba es determinada por el fin que cada una de ellas persigue. ¿Por qué? Porque la tentación es una circunstancia orquestada con la mera intención de hacernos caer. Y en principio podríamos decir que esto viene de Satanás, el tentador. Pero la tentación pudiera provenir de nosotros mismos, cuando nuestros deseos caídos nos llevan en dirección contraria al propósito de Dios. Y así lo explica Santiago 1:14 cuando dice que las pasiones que batallan dentro de nosotros. Y es como usualmente ocurre. En cambio, ojo con esto, la prueba es una circunstancia diseñada por Dios con el propósito de probar nuestra fidelidad y purificar nuestra fe, con la intención expresa de que terminemos fortalecidos una vez hayamos pasado la prueba. O sea que en una frase, la tentación busca la caída, en cambio la prueba lo que hace es ayudarnos a crecer. ¿Sí está claro? Miren lo interesante de la palabra de Dios. Qué rico que nosotros cada día podamos tomar el banquete espiritual de su palabra y aprender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Una cosa es que usted sea tentado, y le voy a decir una cosa: vamos a ser tentados de muchas maneras y de muchas vías. Este adversario que nosotros tenemos, primero que todo, no descansa, y segundo, todo el tiempo vive mandando dardos a ver cuándo nos coge débiles. Porque puede ser que a veces esa tentación nos coge espirituales y llenos del Espíritu Santo y no pasa nada. Pero como Él es un persistente, un día bajamos la guardia y ahí caemos. Le pasó a David, un gran guerrero, un gran soldado, un gran rey, y un día bajó la guardia, miró a quien no debía mirar y terminó cometiendo varios pecados en uno solo. O sea que tentados podemos ser todo el tiempo, pero ojo con esto: pecar ya es una decisión del corazón. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar, porque pecar es cuando ya damos lugar, cuando ya tomamos una decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. O sea que no se extrañe cuando hay días que usted amanece como bombardeado por el diablo con que haga esto, vaya a hacer tal cosa, y usted como que se asusta y dice: ¿pero qué me está pasando? No, mientras todo esté en su mente y usted la pueda llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, no hay ningún problema, porque todos somos tentados, todos somos bombardeados.
El mundo está hecho para que el hombre viva siendo tentado todo el tiempo. Y por eso es que el diablo ha hecho un gran énfasis en el mundo de las sensaciones, de los colores, de lo visual, para entrarnos todo y meternos todo por los ojos. Ahí es donde caemos en la tentación, porque nos presentan casas lujosas, carros últimos modelo, todo, las mejores modelos del mundo, los mejores perfumes que nos atraen. Y así, la especialidad, ustedes saben, yo les he dicho a ustedes que el diablo se graduó en marketing, ese para vender, y nos vende unas ideas que parecen fascinantes, nos vende unas cosas que cuando las compramos decimos adquirir lo mejor y nos damos cuenta que al final nos llevan a la perdición. O sea que no se preocupe si usted es tentado, preocúpese si usted da lugar al diablo y no permanece firme ante las acechanzas del enemigo, que es realmente lo que todo el tiempo nos está compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo mantenernos firmes ante los momentos difíciles? Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros vemos que la gente cae en tentación, ¿qué es? Falta de confianza en la palabra de Dios. Porque cuando Adán comió el fruto del árbol que Dios le había ordenado no comer, él no solo estaba desobedeciendo a Dios, estaba cuestionando la credibilidad de sus palabras, porque ya el Señor le había hablado claramente. Y lo que pasó tanto en el jardín como en el desierto, Satanás siempre trató de poner en duda la confiabilidad de la palabra de Dios. Y en ambas ocasiones lo hizo cuestionando, manipulando, tergiversando la palabra que Dios había pronunciado. Acuérdense de lo que le dijo a Adán y a Eva: con que Dios les ha dicho que no comerán del árbol del huerto. Claro, este siempre ha sido la artimaña del enemigo. Y usted no ve que usted todavía recibe bombardeos como esos. Es que Dios no es tan bueno. Es que si Dios fuera bueno, le daría a usted esto. Es que el Dios que usted tiene, ¿por qué los obliga a hacer eso? ¿Por qué los mantiene reprimidos? La voz del diablo sigue siendo la misma. Solo que, ojo con esto, mientras que Adán y Eva cayeron a esas palabras, mire, el diablo le dijo a Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Cristo hizo lo que Adán no supo hacer en el jardín. El Señor Jesús confió en la palabra de Dios, permaneció firme en la verdad, citando esa misma palabra para contrarrestar las mentiras del diablo. ¿Usted cree que porque aquí en Maná yo les hago tanto énfasis de estudiar, de leer la Biblia? Porque aquí en Maná tenemos una escuela bíblica destinada y diseñada para que ustedes se profundicen en la Biblia. Ahí está el secreto. ¿Por qué les hemos hecho una agenda devocional anexa al audio? Porque queremos que usted no solamente escuche el audio, sino que todos los días se lea un texto y responda unas preguntas. Porque es que esto es vital. Es vital que usted, como hijo de Dios, sea una persona siempre fundamentada en lo que está escrito. Siempre Satanás ha vendido sus tentaciones envueltas en papel de regalo, porque su intención, como ya hemos visto, es disfrazar sus ofertas de tal manera que las terribles consecuencias que vienen detrás de ellas no puedan ser vistas desde el inicio. Esta serie se llama Desenmascarando al enemigo. Él quiere ponernos las cosas fáciles y eso no existe. Él quiere hacernos ver el futuro mejor, eso no existe. Mi querida familia y mi querido hijo de Dios, firmes en su palabra, firmes en lo que Él tiene. Haga una oración conmigo. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día, por tu presencia con nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos llenes del Espíritu Santo y que realmente este estudio que hacemos de la tentación de Jesús en los 3 evangelios nos lleven a desenmascarar al enemigo y a entender sus propósitos, más bien sus engaños con nosotros. Enséñanos a amar tu palabra, porque es la única manera que vamos a permanecer firmes. Te entrego este día, nuestras actividades, llénanos del Espíritu Santo y gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, les quiero contar que este sábado a las 5 de la tarde, hora local de ustedes, estaré en Orlando, Florida. Es donde siempre nos hemos reunido, en el hotel de siempre. Es en la 7024 de Augusta National Drive,
en Orlando, Florida. Así que es el lugar donde cada año que voy es el mismo sitio. Es en la Residence Inn del Hotel Marriott. Allá los espero a ustedes este sábado, 5 de la tarde hora local, para que vaya con su familia y compartamos un hermoso tiempo. Y yo los espero a ustedes mañana para que sigamos en este hermoso tiempo de desenmascarar al enemigo. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 16, del 1 al 12. Tener un corazón generoso demuestra que como hijo de Dios amas más a Dios que al dinero. Por tanto, decide dar para quienes lo necesiten y ofrendar para la extensión del reino de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.